Te damos nuevamente la bienvenida a nuestra reunión dominical. Para los que no nos han acompañado para una reunión presencial en nuestro local en el barrio de Las Ferias, nuestro formato de reunión dominical es que varios hermanos en Cristo hagan reflexiones sobre la obra del Señor Jesús. Luego de ese tiempo tomamos la cena del Señor, los creyentes que hemos dado un paso de obediencia, hemos dado testimonio público de nuestra obediencia al Señor Jesús al bautizarnos en agua. Nuestro formato ahora es diferente, pero igual estamos haciendo en estas transmisiones dominicales reflexiones sobre la obra del Señor Jesús. Luego este tiempo que vamos a tener ahora de enseñanza bíblica, de meditación sobre la palabra de Dios. Gracias por unirte a esta transmisión. Este día, 8 días antes del Domingo de Resurrección, se conoce como el Domingo de Ramos. Aquel día estamos recordando, aquel día que el Señor Jesús entró a Jerusalén, montado en un burrito, haciendo la última presentación pública del Mesías al pueblo de Israel. De ese día estudiaremos al llegar a Lucas 19. Los eventos narrados en Lucas 17, el texto de hoy, ocurrieron unas semanas antes de ese Domingo de Ramos. Vamos a orar antes de empezar el estudio de hoy. Padre, gracias por nuestro amado Señor Jesús, como se nos ha explicado ahora en las meditaciones que se han hecho. El Señor Jesús es glorioso, Él es maravilloso, Él es Dios mismo, Él se humanó, tomó forma humana, vivió entre nosotros, se humilló hasta tal extremo de morir la muerte de un criminal sobre una cruz. Cuánto nos ama, cuánto necesitamos conocerle a Él y amarle. Gracias porque Él es exaltado sobre todo y todos lo demás. Gracias porque para Él fueron creadas todas las cosas y todas las cosas en Él existen y subsisten. Ayúdanos a conocerle a Él. Gracias porque Él es el siervo por excelencia. Y gracias por permitirnos hoy considerar lo que enseña tu palabra en cuanto al servicio. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. El servicio es el deber del creyente. Les invito a abrir sus Biblias a Lucas capítulo 17, versículos 7 al 10, que es nuestro texto de hoy. Llevamos ya un par de años estudiando versículo por versículo el Evangelio de Lucas. No es lo que hacemos todos los domingos, pero la mayoría de los domingos tenemos estudios en Noroccidente del Evangelio de Lucas. Y hoy Lucas 17, 7 al 10. Y son palabras del Señor Jesús, luego de haber hablado acerca del perdón, luego de haber hablado acerca de dar un buen ejemplo, no ser ocasión de tropiezo, luego de hablar de la importancia de y el poder de la fe puesta en Él, leemos lo siguiente. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Y la respuesta que se espera de esa pregunta es, claro, ninguno haría eso. No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. Versículo 9. Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Eso es Lucas 17, 7 al 10, nuestro texto de hoy. En este pasaje que estamos considerando hoy, el Señor Jesús se refirió a sus discípulos como siervos. Un siervo tiene la responsabilidad, un siervo tiene la obligación de servir a su amo, de hacer todo lo que le manda hacer su amo.
El apóstol Pablo se identificó como siervo de Jesucristo en el primer versículo de las epístolas a los romanos y a los filipenses. Se identificó como siervo de Dios en el primer versículo de la carta a Tito. Los apóstoles se referían con frecuencia a ellos mismos como esclavos del Señor Jesús. La palabra griega traducida como siervo quiere decir esclavo. Y ser esclavo implica sujeción, implica subordinación. Y eso fue lo que llamó Jesús a sus seguidores, siervos de Él, esclavos de Él, personas sujetas a su autoridad. El texto de hoy no tiene como fin hablarnos del trato de Dios con sus siervos. No podemos hacer un paralelo exacto entre el amo de Lucas 17, 7 al 10 y el Padre Celestial. Eso lo encontramos en otro pasaje, es el trato, la relación de Dios con sus siervos. Sabemos que Dios no es como el amo descrito en Lucas 17, 7 al 10, porque la Biblia describe a Dios como todo lo opuesto de un amo exigente y desagradecido en extremo. La Biblia describe a Dios como amoroso, como generoso, que Él cuida de los suyos. Vemos a Dios como amo, vemos a Dios en relación con sus siervos, en un pasaje como Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Así trata Dios a sus siervos. No con exigencias exageradas, no con falta de agradecimiento, sino que los sirve por amor. Eso hizo al enviar a Jesús a morir por nuestros pecados. Dios es un Padre amoroso. Realmente el énfasis del texto que estamos viendo hoy es sobre el servicio de los creyentes. El Señor recompensa a sus siervos. El Señor se coloca un delantal y les sirve mientras están a la mesa y comen. Dios es bueno, Dios es generoso. Debemos amar al Señor, debemos ser leales al Señor y servirle. Servir a Dios es un gran privilegio. Démosle gracias a Dios por permitirnos conocerle y seguirle. El énfasis de nuestro texto está en el servicio de los seguidores de Jesucristo. Esa es la lección que encontramos en la historia del esclavo en Lucas 17, 7 al 10. El siervo había estado arando o apacentando ganado todo el día. Al volver del campo, tras un día de duro trabajo, el amo no le dijo que se sentara a la mesa para comer. Más bien, el amo le ordenó al siervo que se colocara el delantal y le sirviera la cena. Solo después de haber servido a su amo, el esclavo podría comer y beber su propia cena. Luego de haberle servido al amo, el siervo no recibió las gracias por hacer eso, pues el cumplimiento del deber es apenas lo que se espera de un esclavo. Es su servicio racional, es su servicio razonable. A fin de cuentas, un esclavo le pertenece a su amo y su deber principal es obedecerle. Los que nos acompañaron para nuestro estudio hace 15 días recordarán que en los primeros 6 versículos de Lucas 17, y de paso se ha dicho que quienes no nos acompañaron pueden ver esa transmisión en nuestra página. En esos primeros 6 versículos de Lucas 17 hay instrucciones sobre las ofensas, sobre el perdón y acerca de la fe. Jesús advirtió severamente a sus discípulos en contra de hacer tropezar a creyentes en estado de vulnerabilidad. Les advirtió en contra de ser rencorosos. Les advirtió en contra de ser incrédulos, que les faltara fe. Por ser pecadores, no nos nace ser sensibles a los demás. No nos nace perdonar vez tras vez.
No nos nace tener una fe robusta, sólida en el Señor. No obstante, Dios otorga a quienes se lo piden. Dios otorga a quienes confían en Él. Dios otorga a quienes se dan cuenta que ellos mismos no son capaces de obedecer, de seguir al Señor y necesitan por ende que Dios los capacite para hacerlo. Reconocen que no se pueden salvar a sí mismos. Reconocen que no pueden andar por la vida por sí mismos. Dependen enteramente de la gracia de Dios. Y quienes dependen de Dios tanto para la salvación como para su andar diario, Dios a esas personas les otorga la capacidad de amarse unos a otros. Les otorga la capacidad de perdonarse unos a otros. Y les capacita también para confiar osadamente en Él. La gracia de Dios es maravillosa. Dios es bueno. Dios quiere que nos demos cuenta que solos no podemos, que estamos desesperadamente necesitados de la gracia suya. Pero aun cuando evitamos ser de tropiezo a otros hermanos en Cristo, aun cuando perdonamos al hermano que se arrepiente por habernos ofendido, aun cuando tenemos una firme confianza en Dios, apenas hemos hecho lo mínimo que Dios pide de sus siervos. No tenemos de qué jactarnos. En verdad, servir a Dios y a los demás es nuestro privilegio, a la vez que es nuestro deber. No es que no sea importante la obediencia, sino que nuestra obediencia es por pura gracia de Dios y no tenemos nada de qué jactarnos. El siervo de Cristo no debe esperar recompensa alguna por hacer aquello que es ante todo su deber. ¿Cómo has usado tu tiempo durante este tiempo de cuarentena? Si has perdido el tiempo, si has mirado lo que no debías mirar, si has pensado en lo que no debías pensar, o si has dicho lo que no debías haber dicho, pide perdón por eso a Dios y pide también perdón a quienes has ofendido con ese comportamiento que desagrada a Dios y es ofensivo a los demás. Si has usado tu tiempo para aprender más de la palabra de Dios, si has dedicado más tiempo en estos últimos días a la oración, si has sido en este tiempo de bendición a tu familia y también has sido de bendición a personas necesitadas, es porque Dios te ha capacitado para hacerlo. Es porque Él es grande, no porque haya mérito alguno en sus siervos. Dios debe recibir toda la gloria por lo que está haciendo en tu vida y a través tuyo. Dios es bueno. Dios es el que se merece la gloria. Algunos tienen la idea de que si dejan que Dios dirija sus vidas, Él debe protegerlos de enfermarse y debe darles otras bendiciones también. Pero la verdad es que la obediencia del creyente agrada a Dios. En efecto, agrada mucho a Dios. Pero la obediencia del creyente no obliga al Señor a hacer todo lo que quiere el creyente. Obedece a Dios por amor. Obedece a Dios por agradecimiento, pero no para ganar puntos con Él. Él no puede amarte más de lo que ya te ama, pues te amó lo suficiente para enviar a su Hijo a morir por ti cuando aún eras enemigo suyo, cuando aún estabas enemistado con Él. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Veamos cuánto nos ama Dios. Siendo enemigos suyos, Dios envió a Jesús para que no permanezcamos en ese estado de perdición, de condenación, sino que Dios se acercó a nosotros para que nosotros recibiéramos su invitación, le conociéramos, le amáramos, le siguiéramos y viviéramos con Él durante toda la eternidad. Cuán bueno es Dios.
El Señor bendice a los suyos porque los ama. El Señor bendice a los suyos porque Él es bueno y está en su naturaleza bendecir. Él quiere darte vida nueva. Él quiere darte vida con propósito. Él quiere darte una vida eterna. Si no tienes esa vida, no es por falta de disposición de Dios, porque Él ha hecho todo lo necesario para salvarte. Si no tienes esa vida es porque no has acudido a Él todavía. No has recibido lo que Él te ofrece. Y aún hoy hay tiempo para recibir su invitación de venid a mí, todos los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. No dejes pasar un día más sin conocer personalmente a Dios a través del Señor Jesús. El verdadero siervo de Cristo no tiene razón para enorgullecerse. Más bien, el verdadero siervo de Cristo debe arrancar de raíz el orgullo. Y debe hacer eso al darse cuenta que la capacidad para servir a Dios, la capacidad para servir a los demás, viene de Él y no de nosotros. En vez de que el ser usado por Dios despierte en nosotros un sentimiento de orgullo, debemos considerar la capacidad de ser de utilidad a otros como un regalo de Dios, como una bendición de Dios. Debemos sentir profunda humildad al darnos cuenta de que Dios nos usa. Cuán bueno es Él. Y debemos sentir verdadera admiración de que Él nos capacita para hacer lo bueno. Todo es de Él, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo es de Él, todo es para Él. Y si Dios te ha usado en estos días, dale las gracias a Él. No saques pecho diciendo, sí ve todo lo que yo he hecho, sino más bien, sí ves todo lo que Dios ha hecho y me ha dado a mí el privilegio de verlo, de vivirlo, de estar en primera fila de lo que Dios está haciendo. Quienes tienen a Jesús como Señor son esclavos de Él, están a su servicio, ese es su deber, eso es, por así decirlo, su obligación. Quienes conocen al Señor Jesús le pertenecen porque Él los compró con su sangre. Primero los Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Le pertenecemos a Dios porque Cristo nos compró con su sangre. Somos esclavos de Dios si el Señor Jesús es quien rige el destino, los asuntos de nuestra vida. A la luz de la obra del Señor Jesús, nada de lo que pueda hacer el creyente para su Salvador será suficiente para poder pagarle por lo que Él ha hecho. Y nuestro servicio no debe ser con la idea de devolverle algo a Dios, de pagar una deuda. Él lo ha pagado todo, ya no queda nada para pagar. Lo que nosotros debemos es servirle, agradecerle, amarle, adorarle. No porque le estamos devolviendo nada a Él, sino porque es el resultado natural de una persona agradecida por su redención de la condenación. Así que después de que el discípulo haya hecho todo lo que le ha sido ordenado en la Biblia, debe seguir reconociendo que es un siervo inútil. Por eso no se quiere decir que el creyente mismo no sirve para nada. Por eso no se quiere decir que lo que hace el creyente no es importante. No quiso decir eso el Señor Jesús al referirse al creyente juicioso, obediente, como un siervo inútil.
La Biblia enseña claramente que somos de mucho más valor para Dios que las aves, que las flores. De que somos de mucho valor para Dios lo enseña Lucas capítulo 12, versículos 24 y también 27 al 30. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ser un siervo inútil no quiere decir que no somos importantes para Dios. Dios ama a los suyos, está pendiente de sus necesidades, los ve, les escucha, está atento a sus necesidades. No quiere decir tampoco que el ser un siervo inútil, no quiere decir el ser un siervo inútil que lo que hacemos carezca de importancia. Segunda a los Corintios 5, 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Segunda a los Corintios 5, 9 y 10. Lo que hacemos es importante. Deberemos rendir cuentas sobre todo lo que hacemos. Lo que quiso decir Jesús al afirmar que quienes le obedecen y sirven no son dignos de algún honor especial, pues solo han hecho lo que debían hacer. Siervos inútiles en el sentido de que nuestro servicio no le agrega nada a Dios. Es apenas nuestro deber. No somos dignos de algún honor especial, pues solo hemos hecho lo que debíamos hacer. Debemos servir a Dios por amor a Él y por amor a quienes nos rodean. Esa debe ser la razón por la cual le servimos a Dios. ¿Cómo sirves a Dios y a tus semejantes? ¿Le pides a diario que te dé oportunidades para ser de bendición a otros? Sugerimos que durante este tiempo de confinamiento llames a 2 personas por día para preguntar cómo están, para preguntarles qué necesitan, para poder orar por ellos. Aprovechemos este tiempo para mostrar amor, compasión, interés los unos por los otros. Esa es una ayuda enorme. Dijimos que el énfasis de este pasaje no es sobre el amo. Por eso no debemos sacar conclusiones en cuanto a Dios del hecho de que el amo le exige mucho a su esclavo, del hecho de que el amo no le paga nada ni le da las gracias al siervo. Dios, en cambio, recompensa generosamente, abundantemente a sus seguidores. Es cierto, sí, que les exige a sus siervos que le entreguen cada aspecto de sus vidas. Pero también es cierto que Dios les da a sus seguidores la capacidad y las herramientas para hacer todo lo que Él quiere que hagan. Cuando hacen algo bueno es porque Él les invitó a hacerlo y les capacitó para hacerlo. En efecto, los suyos deben depender enteramente de Él para cada aspecto de sus vidas. Palabras del Señor Jesús en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aparte de Él no podemos hacer nada bueno.
En verdad, no son los seguidores de Jesús los que hacen lo bueno, sino Cristo que vive en ellos. El testimonio del apóstol Pablo en Gálatas 2:20 fue: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si algo bueno he hecho, decía el apóstol Pablo, no es porque yo lo hice, sino porque Cristo en mí lo hizo. Esa es la actitud de un siervo. Todo lo que tiene lo ha recibido como un regalo. Y es responsable para administrar sabiamente lo que Dios le ha dado. Ya que todo lo bueno que podamos hacer es por gracia de Dios, Él debe recibir toda la gloria por el bien que nosotros hacemos. Esa es la enseñanza de este siervo. Se reconoce inútil no porque no valga nada, no porque lo que hace carezca de importancia, sino porque todo lo que hace es por pura gracia de Dios. Es inútil en ese sentido, que todo lo que ha recibido es por pura gracia de Dios. Cuando yo tenía unos 13 años, se me dio la tarea, junto con otros jóvenes, de cuidar a un delfín que estaba de visita en el Uruguay. Pasé largas horas de pie al lado del tanque de Flipper. Y recuerdo haber estado allí de pie. El delfín no se iba para ningún lado, era bastante juicioso. Y el trabajo mío era estar así parado al lado del tanque. Y eso, la verdad, después de unas cuantas horas es agotador. Pero yo no me quejaba por tener que estar allí cuidando a Flipper, porque consideraba un gran privilegio cuidar al delfín más famoso del mundo. Es un verdadero privilegio ser un siervo de Jesús. No es una imposición. Lo que le da valor al servicio es a quién se le rinde. Estar al servicio del que creó al mundo. Estar al servicio del que vino a la tierra para dar su vida en rescate por los pecadores es una dicha y es un gran honor. Dios no nos debe nada. Más bien nosotros le debemos nuestra existencia y nuestra salvación a Él. Nuestra existencia y nuestra salvación no son cosas que nosotros podamos pagar. Pero por amor y por agradecimiento debemos servirle todos los días de nuestra vida. El Señor Jesús dio este relato del amo y de sus siervos. Realmente el siervo por excelencia es Cristo. Él obedeció a su Padre y se entregó por nosotros los pecadores. A Él debemos mirar, a Él debemos imitar cuando hablamos de la humildad y el servicio. Él es nuestro modelo. Él es el que se entregó completamente a favor de nosotros. Él es el que estuvo al servicio todo el tiempo de su Padre. ¿Nos debe algo Dios por el servicio que le prestamos? No, claro que no. Todo le pertenece a Él. Romanos 11, 35 y 36, lo leo en la Biblia al día. ¿Quién puede haber ofrecido al Señor lo suficiente para sentirse con derecho a demandar recompensa? ¿Le debe Dios algo a alguien? ¿Qué no procede de Dios? Su poder sustenta la vida y las cosas existen para gloria suya. A Él sea la gloria siempre, así sea. Notan en Romanos 11, 35 y 36 que el reconocer que Dios no me debe nada debe llevarme a alabar a Dios. Cuando yo me creo el artífice de lo bueno, le estoy robando la gloria a Dios. Y debemos tomar nota del orden de Romanos 11, 35 y 36. Cuando yo reconozco que en mí no habita lo bueno, entonces
doy toda la gloria a Dios. Y ese debe ser el patrón nuestro. No porque no tenga valor, no porque no importa lo que yo haga, sino porque lo más importante, el único digno de honra y gloria por los siglos de los siglos, es Dios. Servir a Dios correctamente involucra emplear los recursos que Él da para su gloria. Y debemos hacer eso reconociendo que nada es nuestro y que todo es de Dios. El llamado, la invitación es a depender enteramente de Dios, a vivir solo para Él y a ser de bendición para quienes nos rodean. Nos acompañan personas en esta mañana que dicen, qué bueno sería que Dios viviera en mí y obrara a través mío. Qué bueno sería que me perdonara todos los pecados y yo tuviera paz con Él. La buena noticia es que puedes hacer eso hoy mismo. Dios te llama tierna, amorosa e insistentemente a conocerle a Él, a entregarte a Él. Su gracia es suficiente para salvarte sin importar cuán grande sea tu pecado. La sangre de Cristo puede cubrir todo tu pecado y darte paz con Dios. ¿Conoces personalmente al Señor Jesús? Él dio su vida por ti. Tu pecado te condena a una eternidad lejos de Dios, separado de Él. Pero Dios no quiere que te pierdas. Dios te invita a creer en Jesús como tu Salvador. Te invita a creer en Jesús como el que regirá todos los asuntos de tu vida. Acepta el llamado de Dios a conocerle. Acepta el llamado de Dios a seguirle. Entrégale tu vida. Son buenas noticias. Para muchos es harto, es terrible tener que servir a otra persona. Hay jefes bastante difíciles. Y alguien dice, no, yo no aguanto a mi jefe. No, tuve que dejar ese trabajo porque me exigía mucho. En verdad, en Jesús tendrás el jefe más exigente que hayas tenido en toda tu vida. Pero tendrás al jefe más amoroso de toda tu vida también. Él te pide toda la vida, pero Él te da todo lo que tú necesitas. Lo mejor que puedes hacer es conocerle a Él. No tardes ni un día más para creerle, para aceptarle, para seguirle. Y si ya lo conoces, vive por Él y vive para Él todos los días, todo el tiempo, hasta que Él venga por ti. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú no eres como el amo de este relato, que exigía y exigía y exigía y no daba nada a cambio. En ti hemos encontrado todo lo que necesitamos. Tú eres un Padre amoroso. Tú eres un buen amo que cuida de sus siervos. Gracias por lo que aprendemos en este relato de Lucas 17 acerca de que los siervos deben entregarlo todo por su amo. Y queremos entregarte nuestras vidas, todo lo que somos, todo nuestro futuro. Ayúdanos a entender cuán importante es eso. Ayúdanos a hallar paz y tranquilidad y propósito en ti. Gracias porque tú cuidas muy bien, cuidas perfectamente todo lo que se pone en las manos tuyas. Gracias por amarnos tanto y gracias por darnos el privilegio de seguirte, de servirte. Y gracias porque en ti estamos seguros todos los días y por toda la eternidad. Cuán bueno eres y qué privilegio es conocerte y servirte. En el nombre de Jesús. Amén.